a todos, bienvenidos al episodio número 80 de Poder y Mercado. Yo soy Mauricio Ríos García. En esta oportunidad volvemos a la carga con Argentina, dado que estamos a muy pocos días de las famosas PASO del 13 de agosto, las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del próximo domingo, porque existe mucha expectativa al respecto, no solamente en Argentina, ni solamente en América Latina, sino incluso en todo el hemisferio occidental probablemente. Vamos a ver de qué se trata. Pero antes, este espacio está patrocinado por Macro Alertness, el newsletter sobre economía internacional y wealth management para ayudarte a revisar tus posiciones, replantear tus estrategias empresariales y proteger tu riqueza en tiempos adversos. Bien, uno de los temas más importantes a tratar alrededor de las elecciones en Argentina son las propuestas fundamentalmente económicas, por si no fuera obvio. Sin tener un panorama claro respecto de lo que puede o no suceder con la economía argentina, difícilmente se va a poder hablar de cualquier otra cosa más, porque si acaso se comete algún error, existe nada menos que, sin darle demasiados rodeos, riesgo de hiperinflación y además cada vez más grande. Vamos, que el dólar blue opera hoy a 555 o incluso un poco más para la compra y 560 y un poco más para la venta. Estas cosas hay que revisarlas a cada hora, cada día. Mientras la brecha, además, con el tipo de cambio oficial es de más del 100% hace ya varias semanas. Pues bien, lo más importante que se ha discutido en materia económica, sin lugar a dudas, gracias a la candidatura de Javier Milei, por cierto, es la dolarización de Argentina. ¿Cómo y cuándo dolarizar? Esas son las preguntas más frecuentes, más difíciles de responder al mismo tiempo. Esto ha sido motivo de discusión permanente por todos los candidatos efectivos o potenciales, al menos desde principios de 2022. Ahora mismo Javier Milei tiene una muy buena posición para pelear las PASO del siguiente domingo 13. Por ejemplo, en una encuesta reciente de esta semana, en una encuesta presidencial realizada por la encuestadora Clara para un escenario de balotaje, o también para las presidenciales parece haber un empate técnico, pero para un escenario de balotaje, Milei gana contra Bullrich, contra Larreta y contra Massa. Pero para esto, Milei tiene que llegar segundo. Ese es el objetivo, al menos. Más todavía, el escenario más favorable para una victoria de Milei es que quien gane las PASO sea Horacio Rodríguez Larreta, porque muchos votantes de Patricia Bullrich van con Milei si ella no pasa a las elecciones de octubre. Y algunos votantes de Milei pueden pasar a Bullrich si queda primera y Milei tercero. Si esto es así, Milei tiene grandes probabilidades de ganar las elecciones y ocupar la silla presidencial de Argentina en diciembre, incluso contra las expectativas que yo mismo tenía en un principio no solamente en cuanto Milei anunció su candidatura a la presidencia, sino incluso cuando se lanzó a la política y se convirtió en diputado. Honestamente, yo no creía posible que fuera a llegar más lejos. Lamento mi incredulidad, pero de todas maneras todo esto se verá recién en las próximas PASO y en las elecciones, lógicamente, de más adelante. Si no me equivoco, en octubre. Bueno, dicho esto, cabe volver a discutir su propuesta de dolarización, que podría comenzar tan pronto como a finales de año si termina siendo presidente. Y cabe mirar el proceso muy de cerca. Al menos eso es lo que yo he estado tratando de hacer durante mucho tiempo ya. Vamos, incluso desde antes de Macri. Yo sigo a muchos economistas liberales y no liberales de la Argentina. Y esto de dolarizar la economía viene de hace mucho tiempo. No es una propuesta original, no es propia de Milei, pero sí que la ha puesto sobre la mesa de una manera en que nunca antes se había visto. Así que vamos con ello. Hay varios motivos por los cuales se busca el objetivo de dolarizar una economía. No se trata de una propuesta monetaria liberal ideal, pero es una aproximación más que aceptable en la buena dirección, en la dirección liberal. Ahora mismo en Argentina se está discutiendo resolver el problema de evitar que cada gobierno, uno tras otro, tenga la posibilidad de emitir dinero sin respaldo, imprimir dinero de la nada, como mecanismo de autofinanciamiento o como mecanismo de financiamiento del déficit fiscal.
Este no es ni siquiera el principal problema que un economista especializado en moneda, como casi cualquier economista de la escuela austriaca de economía, por ejemplo, aduce, pero ya sería bastante impedir a los gobiernos monetizar la deuda, emitir moneda solamente para deudas, para saldar deudas o para simplemente privilegiar grupos de interés, es decir, que no tengan la posibilidad de devaluar cada que necesita financiamiento. Para un economista monetario, el problema más grande está en el auge previo que se genera con la política monetaria expansiva, que al ser insostenible, inevitablemente termina en forma de corrección, es decir, en forma de recesión, y además dependiendo de la duración e intensidad y profundidad, dependería justamente de la duración, profundidad e intensidad que hubiera tenido el auge inmediatamente previo, al no ser financiado con ahorro legítimo, sino simplemente imprimiendo dinero o simplemente manipulando la moneda, la cantidad de dinero y su calidad en la economía. Pero hablemos solamente de la segunda parte, esa de impedir a los gobiernos tratar de evitar la corrección emitiendo dinero de la nada. Esto de autofinanciarse. Para explicar muy brevemente lo que pasa en Argentina, cuando Mauricio Macri perdió las PASO el 17 de agosto del 2017, fue una sorpresa para la gran mayoría de electores, analistas, etc. Y esta sorpresa provocó una huida de capitales y una corrida bancaria con muy pocos precedentes. Para tratar de evitar una mayor corrida y huida de capitales de la Argentina, Macri volvió a imponer el corralito a los dólares o el cepo cambiario que él mismo había eliminado en cuanto fue presidente 4 años antes. Y la manera en que lo hizo fue utilizando la millonaria deuda que había contraído con el FMI, que debía tener otro destino. Es decir, sucedió lo que hoy mismo sucede en Bolivia. Se mantuvo el tipo de cambio nominal oficial, pero en la realidad, en la calle, el tipo de cambio real, el dólar blue, era mucho más caro. Por cierto, en ese entonces en Argentina no había tipo de cambio fijo como en Bolivia, sino tipo de cambio flexible. Esto es algo que podemos discutir en otro momento, esto de tipo de cambio fijo versus tipo de cambio flexible, a pesar de que ya lo he abordado en otras oportunidades aquí mismo en Poder y Mercado, pero como no habla específicamente de Bolivia, tal vez valga la pena un poco más adelante. A pesar de que la discusión sobre el tipo de cambio, sobre si es bueno mantener o no el tipo de cambio fijo, es un debate actual o extemporáneo, porque ya no tenemos tipo de cambio fijo en Bolivia. El tipo de cambio oficial es fijo en Bolivia, así como el flexible también en Argentina, el oficial. Pues, ¿quién le presta atención exactamente solamente para saber qué tan lejos está el mercado, qué tan adelantado está el mercado del gobierno y del ritmo de autofinanciamiento que tiene mediante la impresión de dinero de la nada? Bueno, es en este sentido que el mayor problema que tiene ahora, sobre todo el sistema bancario y financiero argentino, es que no se puede tener un solo tipo de cambio mientras no ingresen dólares a la economía. Porque la gente sabe que los dólares que ingresen no van a salir más, los van a perder o no los van a recuperar en mucho tiempo, si acaso nunca. Además, esos dólares deben entrar no en forma de todavía más deuda, aunque es uno de los caminos, pero no es el más recomendable, porque eso solamente se traduce en agravar el problema, o al revés, se traduce solamente en postergar el problema a cambio de agravarlo. Y eso es algo que se ha venido haciendo durante años y es justamente el motivo por el cual Argentina tiene un escenario tan complicado y de riesgo de hiperinflación, porque vienen haciendo lo mismo. Es una bola de nieve de deuda y de monetización de deuda permanente. ¿Hasta cuándo más se seguiría extendiendo la agonía si acaso se pretende unificar el tipo de cambio con más deuda todavía? Bueno, Macri, cuando asume el poder en 2015, estaba cargado de muchísima confianza de los mercados, porque era el primer candidato no peronista que alcanzaba el poder en décadas. Y porque en su campaña todo giró sobre ese elemento, el de la atracción de capitales, que sería el mecanismo ideal para poder recuperar reservas y poder respaldar la emisión de moneda nacional. Pero la idea, lógicamente, es no rescatar la moneda nacional, sino de una vez terminar de dolarizar la economía argentina. Pero primero se tiene que solucionar el problema del respaldo real necesario de toda la emisión que ya se ha hecho del peso argentino hasta el momento. Insisto en decir como un mecanismo de autofinanciamiento y no para estimular las exportaciones, para crecer a largo plazo, para alcanzar la competitividad.
etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, Macri presumía de tener amigos en las más grandes empresas del mundo como Microsoft, Coca-Cola y demás. Se hicieron foros muy interesantes en Argentina en cuanto asumió el gobierno y antes también, creo que incluso durante la campaña. Muchas de estas empresas confiaron en Macri, pero no en la larga tradición de impagos de Argentina. No todas terminaron invirtiendo como Macri hubiera querido en Argentina. Pero muchas otras sí. Además de que se impulsó la ley del blanqueo, que obligó a los argentinos que tenían su dinero en el exterior, que no eran pocos, y el dinero que estaba afuera tampoco era poco, los obligó a repatriarlo. Fue por eso que logró levantar el cepo kirchnerista. Fue un muy buen arranque. Y lamentablemente lo malo que hizo Macri, lo peor que pudo hacer fue implementar el gradualismo y no la terapia de shock. Políticamente está muy mal vista, pero en términos técnicos al menos y estratégicos, lo mejor que se podía haber hecho, en realidad lo único, era implementar una estrategia de shock, es decir, realizar el ajuste lo antes posible. Por cuanto más doloroso fuera, pues más necesario era implementarlo de la manera más rápida posible en vez de prolongar la agonía. Porque además, en el camino hacia el objetivo puede suceder lo que sea. Y efectivamente fue lo que sucedió. Al aplicar gradualismo en el camino hacia el objetivo de un déficit fiscal X, pues, como él mismo dijo, pasan o pasaron cosas. Bueno, en fin, hubo sequía, la Reserva Federal empezó a incrementar tasas de interés, encareció el crédito internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahora el desafío es todavía más grande, porque el pasivo de la contabilidad del Banco Central de la República Argentina no hace más que crecer. Y en la medida que siga creciendo sin solucionar la brecha cambiaria, amenaza con explotar en forma de, como había dicho, hiperinflación, con una pérdida de confianza absoluta del público en el peso argentino. Entonces, uno de los mecanismos que se plantea, tal vez el único posible, es alejando la prerrogativa del gobierno de emitir moneda sin respaldo para financiar el gasto que se rehúsa a recortar, ese sería otro mecanismo o un mecanismo complementario, porque recortar el gasto implicaría reducir mucho poder político. Se traduciría en una pérdida de poder muy importante, o en otras palabras, dolarizar implica hacerle perder o reduciría el número de atribuciones y competencias que el Estado tiene sobre la economía, y no necesariamente tal o cual gobierno, sino el Estado en su conjunto. Por eso, un gobierno tras otro le es tan fácil de repente atornillarse al poder y siendo simplemente o declarándose simplemente peronista, porque de esa manera se mantendrían ciertos privilegios que se tienen desde aquella época de Perón, durante décadas, generaciones. Bueno, hablemos ahora de manera un poco más concreta de la propuesta de dolarizar la economía argentina y de su viabilidad. El éxito de un programa de dolarización depende de varios factores. Unos países presentan un cuadro de deterioro más avanzado que otros. Por ejemplo, unos bancos centrales tendrán niveles de deuda más asumibles que otros, pero el objetivo final no puede estar supeditado a los mecanismos de implementación únicamente. En todo caso, lo más importante a preservar en el proceso es el espíritu con el cual se implementa la dolarización o el espíritu con el que se dolariza una economía. Como decía, evitar por un lado que los gobiernos tengan la capacidad de autofinanciarse emitiendo dinero de la nada o dinero sin respaldo, y por el otro generar distorsiones, serias distorsiones en la economía. Hay que dolarizar, hay que hacer muchas cosas. Y aunque lo que se vaya a hacer sea dolarizar, no va a ser suficiente. Dolarizar no es la panacea, aunque ya sería bastante impedirles a los gobiernos este mecanismo de autofinanciamiento mediante la emisión de dinero de la nada. La dolarización no promete el cielo sobre la tierra ni soluciona todos los problemas de un país. Esto es algo que debe quedar muy claro. Solamente hay que mirar a Panamá, El Salvador y el Ecuador. Vamos, el solo hecho de que no tengan inflación o que la tengan muy baja durante mucho tiempo y que al mismo tiempo no existan tantos grupos de interés inflacionistas como en Bolivia, por ejemplo, ya es bastante. Vamos, que no evita que caigan en crisis, pero a esa crisis sí se evita que se le añada inflación. Bueno, la dolarización solamente garantiza que la crisis
no se le añade inflación por un lado, que es bastante, dependiendo de qué tan consistente sea, es más difícil revertirla y además obliga a los gobiernos a tener que complementarla con varias otras medidas para facilitar la vida de la gente. Vamos que, entre otras cosas, tiene que haber como mínimo fortaleza institucional. Tiene que haber además apertura comercial. Tiene que haber muchas otras cosas. Aquí estamos tratando simplemente de que, además de que los gobiernos roben, no tengan la posibilidad de robarle a la gente con el impuesto silencioso de la inflación, que por cierto no es un fenómeno económico, sino una política económica, una política monetaria. La inflación, como muy bien decía Ludwig von Mises, no es una política, no es un fenómeno, sino una política. Bueno, muchos se asustan al escuchar propuestas de dolarización, sobre todo en Argentina, porque la vinculan directamente con la crisis de 2001 y el abandono de la convertibilidad. Pero esa crisis no fue por haber tenido o haber simplemente salido de la convertibilidad, que era un símil, por cierto, de dolarización o tipo de cambio fijo, aunque teniendo pesos en circulación, sino por haber salido de ella de manera demasiado desordenada y de manera demasiado traumática, con corralitos y corralones y nuevos tipos de cambio, y además por haber identificado la causa en la propia convertibilidad y no en el exceso de endeudamiento y gasto público. Probablemente hubo falta de comunicación también. No son temas fáciles, no son los temas más gratos para el común del público o el votante promedio. Teoría monetaria. Vamos, son unas cosas más difíciles que hay en economía. La teoría monetaria, y encima científica y además innovadora, no se le puede pedir demasiado a nadie. Lo digo humildemente, por supuesto. Todo esto, por cierto, ni siquiera está inspirado en lo que propone Javier Milei, sino en el trabajo de dos economistas muy interesantes. Muchos otros han hablado de dolarización, la han estudiado y demás, pero yo creo que la postura más acertada al respecto la han desarrollado Emilio Ocampo y Nicolás Kachanowski, en quienes a su vez Milei respalda su propia propuesta, o al menos en gran medida. De hecho, Milei cita mucho a Emilio Ocampo y no dudo que estén trabajando juntos, aunque Emilio Ocampo no es candidato ni forma parte, al menos hasta donde yo sepa, de la agrupación de Javier Milei. Que por cierto, digo agrupación con cuidado y no partido político. Vamos, que es una tarea pendiente en Argentina, formar o conformar un partido político propiamente. Sobre eso hablaremos después, porque es única y exclusivamente sobre política. Ha habido casos como el de Zimbabue o el de República Dominicana donde se ha revertido la dolarización, pero es mucho más difícil y costoso. Por eso alguien como Rafael Correa, por ejemplo, en Ecuador, no se atrevió a hacerlo en su país, no se atrevió a terminar la dolarización y retornar al sucre, porque el dólar terminó siendo más popular que el propio Rafael Correa, que ya era bastante popular por sí solo. ¿Cuáles son los argumentos legales? Hay que diferenciar lo que es una atribución de una obligación para empezar a abordar la materia en términos legales. Si, por ejemplo, Argentina tuviera una constitución que dijera que el Banco Central tiene la obligación o la atribución, Panamá, por ejemplo, nunca tuvo un banco central porque no era necesario. En Panamá existe el Balboa, por ejemplo, pero se utiliza el dólar de manera espontánea. La Constitución de Panamá no obliga a la gente a elegir una moneda oficial. Simplemente, tal vez algunas constituciones mencionan nominalmente la moneda nacional, pero no obligan al público a operar o a hacer transacciones con la moneda oficial. Simplemente la designan nominalmente, pero bueno, no obligan a la gente a celebrar contratos denominados en moneda nacional. A eso me refiero. Esa sería una traba muy difícil para cualquier plan de dolarización en cualquier economía del mundo. Es decir, el problema legal sería el primero a resolver. Bueno, respecto del cómo, otros economistas muy despiertos, como Roberto Kachanowski, no Nicolás Kachanowski, Roberto Kachanowski es tío de Nicolás Kachanowski, afirma que sobre la dolarización de la economía no vale la pena ni siquiera insistir en su inviabilidad para que sea implementada en las actuales condiciones, no porque sea un disparate. Lejos está de pensar eso, dice él en uno de sus últimos artículos, sino porque no hay con qué dolarizar la economía. Yo podría estar de acuerdo.
Y además Kaczynski respalda esta postura diciendo que los mismos proponentes de la dolarización, es decir, el propio Javier Milei, reconocen que no es posible dolarizar la economía argentina el primer día en que ejerciera el poder Javier Milei. Bueno, pero a ver, de acuerdo con lo que explica Javier Milei, pero bueno, a ver, de acuerdo con lo que explica Javier Milei, ¿de dónde salen los 10.000 millones de dólares que se calcula que se necesitan al tipo de cambio del dólar blue actualmente para sustituir todos los pesos en circulación? Porque ustedes muy bien saben que los pesos que emite un banco central necesitan de un respaldo que incluye el dólar, o al menos es el dólar el principal activo que tendría que tener el Banco Central en su balance para poder emitir moneda nacional en circulación. El problema, como había dicho más temprano, es que el Banco Central de la República Argentina emite pesos sin el respaldo de dólares. Por eso es que cuando nosotros los economistas vemos que las reservas de un banco central caen a plomo, significa que automáticamente, ipso facto, el valor de la moneda nacional está cayendo en la misma proporción, ¿sí? ¿Qué se hace entonces con la deuda del Banco Central de la República Argentina, que son alrededor de 30.000 millones de dólares que se les debe a los bancos y los bancos al mismo tiempo a los depositantes? Porque, por cierto, los bancos, cuando el Banco Central de la República Argentina emite pesos, es porque alguien como los bancos comerciales tienen la predisposición al menos de comprar esos pesos. Entonces, ese sería parte del respaldo, la promesa de pago eventual que habría a los bancos por parte del Banco Central de la República Argentina y como garantía de que eventualmente no se va a convertir en inflación. Espero que me estén siguiendo, ¿ok? Emilio Ocampo y Nicolás Kaczynski han planteado una manera de dolarizar la economía argentina dependiendo de si se quiere seguir el mecanismo ecuatoriano o el salvadoreño de dolarización. En Ecuador, el público tuvo alrededor de 9 meses para canjear sus sucres por dólares. En El Salvador, la dolarización se hizo de otra manera. Decidieron que el dólar coexistiera con los colones, la moneda nacional, es decir, no fue necesario retirar o canjear dólares por moneda nacional en el mercado o la economía. Es una propuesta. No tiene por qué haber un mecanismo estándar para las economías que quisieran o que quieran dolarizar alrededor del mundo. Argentina tiene que buscar su propia manera de dolarizar y puede estar inspirada en experiencias similares. Si Argentina se inclinara por la táctica salvadoreña, hay que tener en cuenta primero que no sería necesario conseguir 40.000 millones de dólares o pesos equivalentes a 10.000 en circulación a tipo de cambio blue actual y deuda total del Banco Central por 30.000 millones, sino 30.000 millones solamente, y se lo haría por medio de la creación de un fondo de estabilización monetaria, es decir, un fideicomiso que han ideado, establecido fuera de la Argentina, en una jurisdicción segura, con institucionalidad, que esté compuesto por los activos del Banco Central como garantía, que permitieran financiar los 30.000 millones que tiene de deuda. Más todavía, este fideicomiso podría emitir su propia deuda, sus propios bonos de corto plazo en dólares y utilizarlos para ir rescatando LELIQs, que son letras de liquidez del Banco Central, instrumentos con cupón cero que se emiten sin reconocer intereses explícitamente, de manera gradual, con lo cual no haría falta tomar las letras intransferibles y salir a venderlas al mercado. Esta parte es bastante más complicada, de hecho no es algo en lo que Javier Milei, para explicársela a los votantes, recurre demasiado. Vamos, que como decía, no tiene por qué entenderlo todo el mundo. Muchas veces yo me complico también porque el Banco Central de la Argentina ha llegado demasiado lejos haciendo malabarismos para tratar de mantener niveles de reservas, tratar de cubrir el exceso de emisión monetaria, etcétera, etcétera. Que lo explico un poco Javier Milei como para el votante. Cuando vos vas a liquidar el Banco Central tenés que ver cuánto tenés físico para rescatar los pesos. Entonces,
Vos cuando mirás adentro del Banco Central tenés la posición de oro, la posición de DEX, la posición del BIS y la posición de CEDESA. Con eso tenés cerca de 10.000 millones de dólares. Muy bien, ahí tenés la base. Ahí rescataste la base. Quiere decir que me queda por rescatar las LELIX, que son 30.000 millones de dólares. En el activo del Banco Central vos tenés títulos públicos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Que hoy a mercado, ¿cuánto cuestan los títulos argentinos? Un tercio. O sea, los 30.000 millones. Listo. Gracias. Acabamos de dolarizar. Otra pregunta es el cuándo. Esto depende enteramente de la credibilidad y eso pasa primero por tener otro gobierno con mayor credibilidad que el actual de Alberto y Cristina, con mayor capacidad y solvencia técnica sobre todo, porque lo primero, cuando suceda esto de la dolarización, es que va a caer el riesgo país y eso tendría que permitir que mejore el panorama de los cálculos financieros y contables de toda la operación. Es decir, cuanta mayor incertidumbre haya sobre qué es lo que puede suceder en la Argentina a corto plazo, más se dispara el riesgo país, más tendrá que endeudarse el Banco Central de la República Argentina, etcétera, etcétera. Más se disparan las tasas, más se dispara la inflación, más huye la gente hacia el dólar, etcétera, etcétera, etcétera. Dolarizar ahora mismo parece ser realmente complejo en Argentina. No sé si sea muy realista, honestamente. Ocampo y Kachanowski Nicolás han dejado muy claro que lo que plantean no es la única manera de adoptar la dolarización, como yo había apuntado también. De hecho, citan los casos de Ecuador, Salvador y Panamá como ejemplos de cómo se alcanzó la dolarización de distintas maneras. En Ecuador se dolarizó la economía un 9 de enero del año 2000, hace ya 23 años y medio. Ecuador adoptó el dólar como su moneda de curso legal cuando se le dijo a la ciudadanía que el sucre no sería más la moneda de curso legal. A partir de aquel día la gente tenía un año como plazo máximo para cambiar sus sucres por dólares. Durante este periodo de transición, el sucre y el dólar convivieron en la economía. Aunque sí hay algo importante para destacar, es que los depósitos en sucres en el sistema bancario se transformaron de un día para el otro en dólares. Sumamente importante. Los primeros resultados de esa decisión llegaron a los 3 meses recién. El 18% de todos los sucres en la economía habían sido dolarizados, o había sido dolarizado, mejor dicho. En El Salvador el proceso de dolarización fue distinto. A finales del 2000 el gobierno tomó la decisión de dolarizar su economía de manera unilateral. El paso fundamental en esa dirección se dio en el mes de noviembre con la aprobación de la Ley de Integración Monetaria por la Asamblea Legislativa con fecha de vigencia del 1 de enero de 2001. A partir de ese momento, El Salvador decidió no emitir más colones. Fundamental también. Su producción quedó congelada, no se emitieron más colones y se decidió dolarizar de un día para otro el sistema bancario. La diferencia con lo que pasó en Ecuador entre el dólar y el sucre fue que el colón y el dólar en El Salvador convivieron sin plazo límite. Es decir, fijaron el tipo de cambio que ya existía durante los 5 años anteriores. En el caso de Bolivia, por ejemplo, se podía haber partido justo antes de la devaluación de inicios de 2023, se podía haber partido con el tipo de cambio fijo que ya se obtenía antes, ¿no? Si de repente, en vez de comenzar con el ajuste en 2015, que fue el año en que empezaron a caer las reservas con mayor fuerza, probablemente hubiera sido menos difícil que hacerlo hoy en día, por ejemplo. Como ejercicio intelectual lo digo. Mientras en Ecuador se dolarizó en un contexto de crisis, en El Salvador se dolarizó para asegurar todas las reformas que ya se habían hecho, por ejemplo. Que sería muy interesante discutir también en un lugar como Bolivia. Es decir, empezamos con las reformas forzándolas con la dolarización o hacemos reformas y luego para cerrar el candado implementamos la dolarización. Yo creo que, bueno, no sé, lo discutimos en otro momento. ¿Por qué es importante destacar las diferencias del proceso de dolarización del Ecuador y el del Salvador? Porque en Ecuador el tipo de cambio se disparó. ¿Qué fue lo que pasó? El proceso fue demasiado lento. Los dólares no llegaron, probablemente por falta de confianza del público en la institucionalidad ecuatoriana y el propio gobierno, y la inflación del año de la dolarización fue mayor que en el año anterior. Eso es algo justamente que se teme ahora mismo en Argentina, por ejemplo, y que lo explican los candidatos de una manera, no sé si suficientemente clara. A ver,
La pregunta es, ¿qué sucedería en Argentina si se decide dolarizar, pero los dólares o el público no confía lo suficiente en Javier Milei y la institucionalidad argentina? Si Javier Milei no gana con suficiente diferencia, por ejemplo, y la oposición no lo deja gobernar, se decide dolarizar, no llegan los dólares, ¿y qué pasa con el rechazo que hay del peso argentino en el entretanto? Es decir, podría haber todavía más inflación en el interín. Por eso la necesidad de aplicar una estrategia de shock y no de gradualismo, por ejemplo. Bueno, es decir, se estaría cometiendo el mismo error de Macri. Macri empezó con el ajuste, y casi lo logra, por cierto, empezó con el ajuste serio y decidido solamente a los 2 años de gobernar. Es decir, si hubiera aplicado los primeros 2 años y no los 2 segundos, la historia esta de las PASO no hubiera sucedido nunca y probablemente Argentina, sin dolarizar, estaría considerablemente mejor. Y quién sabe si preparada ya para la dolarización. En fin, lo que destacan Ocampo y Kachanowski es que, tanto en la experiencia salvadoreña como en la ecuatoriana, es que el dinero en el agregado M1 coexisten los dólares y la moneda nacional. Pero en el M2, en el dinero bancario, la dolarización se da por completo de un día para otro. Esto es una de las cosas más interesantes de la propuesta. El camino que se tomó en El Salvador y Ecuador para dolarizar fue distinto, pero ambos llevaron al mismo lugar de estabilidad y mecanismo de cortafuegos entre las finanzas públicas y el sistema bancario y financiero. Y finalmente, y sobre todo, el dinero de la gente. Si eso es lo que hace, esa es la principal función de una economía dolarizada o del tipo de cambio fijo. Impide que la ruina de las finanzas públicas termine afectando al sistema bancario y financiero y, por tanto, los depósitos de la gente. Se entiende el tamaño del problema y al mismo tiempo el tamaño del desafío que hay que asumir en lugares como Argentina, Bolivia, etc. y en realidad en toda América Latina, de una oferta monetaria imparable de sus bancos centrales, una institucionalidad que es totalmente incapaz de responder ante semejante situación, porque una cosa es que el gobierno no funcione o sea inepto y solamente haya que cambiarlo por otro, tal vez como en Argentina, y otra muy distinta es que no funcione absolutamente nada como en Bolivia. Aquí no hay conclusiones cerradas. Aquí hay mucha expectativa sobre lo que pueda suceder en Argentina, por lo mucho que podemos aprender de lo que va a suceder en Argentina si acaso ganara Javier Milei. Va a ser muy interesante. Yo no estoy seguro honestamente de qué es lo que podría suceder con Javier Milei en caso de que no ganara. Es decir, ¿qué podría suceder? ¿Se desinflaría demasiado políticamente? ¿Quedaría flotando? ¿Quién sabe si eventualmente si la situación económica argentina y sobre todo el sistema bancario y financiero se agrava tanto que de repente algún candidato como Massa se ve forzado a renunciar eventualmente? Vamos, todo puede pasar, es América Latina. Pero como digo, hay que seguir el proceso muy de cerca, hay que aprender mucho de él. La economía argentina es considerablemente más grande que la ecuatoriana, por ejemplo, y ni qué decir de la salvadoreña. Entonces, el desafío, las proporciones importan muchísimo. Entonces, el desafío corre en ese sentido también, de la proporción, del tamaño, de la magnitud. Argentina es un país increíble y estas elecciones van a ser extraordinarias, auténticamente extraordinarias. Entonces, vale la pena hacer un pequeño esfuerzo por entender de qué se trata la propuesta concretamente de dolarización de Javier Milei, por más que no fuera a implementarse en diciembre, por más que gane y sufriera trabas. Son cosas que hay que aprender porque si no las pudiera hacer Argentina de repente, es un caso tan estudiado y tan seriamente propuesto, no solamente por Javier Milei, que un país como Bolivia no se puede dar el lujo de rechazar o de mirar de costado o sobre el cual puede dejar de tener interés. Este es un desafío grande, no solamente en términos técnicos, sino en favor de los derechos individuales de propiedad privada, de la libertad individual, del liberalismo de todas las vertientes. Bueno, no me extiendo más ni mareo más a la gente. No olviden dejar sus comentarios, lo de siempre, ponerle like y no olviden suscribirse y ponerse en contacto conmigo por Macro Alertness, el newsletter de contenido exclusivo semanal que reciben cada viernes por la mañana todos mis clientes
en materia de economía internacional y wealth management. Hasta aquí llegamos. Un saludo.